Amigos de Inquietudes, lamentablemente no nos equivocamos la semana pasada, el martes, cuando dijimos que sería un día trágico para la democracia, que tendríamos que estar escuchando un requiem por esta forma de gobierno. La voz del pueblo no fue la voz del Dios, sino muy por el contrario fue la voz del diablo. Se perdió la fe, la confianza en esa forma de elegir gobernantes, ya que triunfó la demagogia, que no es otra cosa sino la forma impura de la democracia. En realidad algunos dicen que cuando las gallinas enojadas con el gallo se equivocaron y eligieron al zorro. Pero ahora vemos, ya pensando en nuestro país, dos posiciones contrarias. Unos que dicen que ya irremediablemente nos llevó el payaso, que ya es el fin de México como nación soberana y que pues solamente nos queda aflojarnos el pantalón y bajarnos. Pero por el contrario están otros, empezando por el gobierno, que dicen que no pasará nada, al contrario, que es una gran oportunidad la de dialogar con nuevo gobierno, con quien ha sido nuestro socio y amigo del norte, para lograr el bienestar de ambas naciones. Lo que dijo Trump se dice que fue de a mentiras, en fin, que nuestra nación está económicamente muy sólida, pero la verdad es de que ambas posiciones llevan a lo mismo, a la pasividad, a no hacer nada y simplemente esperar a ver qué ritmo nos tocan para bailar a ese son. La verdad es que inevitablemente van a pasar cosas graves y que por ello debemos prepararnos. Lo primero es aprender a la selección nacional que se le puede ganar a los Estados Unidos si lo vemos no como el amigo, el aliado, el socio. Vamos, ese concepto de amigo incondicional hay que desecharlo. No, hay que verlo como lo que es, ha sido y será, que es nuestro competidor. Un rival cuyos intereses generalmente no coinciden con los de nosotros y por lo mismo ahora es necesario regresar a lo que por mucho tiempo nos defendió de sus presiones y sus amenazas, que logró, por ejemplo, que recuperáramos el chamizal, que se concretara un tratado que erradicara de América Latina las armas nucleares, el Tratado de Tlatelolco, que México mantuviera sus relaciones diplomáticas con Cuba, en fin, muchos aspectos que gracias a una profesional y adecuada labor diplomática, México pudo frenar a los Estados Unidos, sobre todo con el empleo del gran instrumento que es el derecho internacional público. Hay que tener presente que Trump será un jefe de Estado y por lo mismo obligado a respetar su propia constitución y con ello también el derecho internacional público emanado de los tratados internacionales de los que Estados Unidos es parte. Por ello, la defensa de los mexicanos que están allá y que están en riesgo de ser deportados se debe fundar en el hecho de que con papeles o sin papeles tienen derechos humanos que están reconocidos tanto en la Constitución de los Estados Unidos como en la Carta de la ONU y en los diferentes tratados internacionales que los Estados Unidos han ratificado y que continuamente han exigido que los cumplan las demás naciones. En cuanto al otro tema de gran preocupación, el Tratado de Libre Comercio, también el derecho internacional y particularmente la Convención llamada de Viena, de Derecho de los Tratados, es la que debemos buscar de aplicar,
ya que esto se funda en el principio pacta sunt servanda, que significa que los pactos, los tratados, los acuerdos que realmente realizan y firman los estados, tienen que cumplirse obligatoriamente. El propio TLC establece mecanismos para la solución de controversias y exige algunos requisitos para lo que jurídicamente se llama la denuncia, o sea, la salida, y no solamente podría ser con respecto a México, sino que tendrían que terminar también con Canadá. Además, existe un organismo que promovió Estados Unidos para sustituir al famoso GATT, al que por cierto Estados Unidos nos obligó a entrar en la época de Miguel de la Madrid, y que actualmente desde 1995 se convirtió en la Organización Mundial de Comercio, que regula las reglas en materia de comercio internacional que el gobierno del señor Trump tendrá necesariamente que cumplir. Mientras solo la política de defendernos de estas trumpadas se deje en políticos y en economistas, pues se podrá esperar que el gobierno pueda hacer algo frente al gobierno de Trump, que hará uso de su gran poder económico y político, que incluye la mayoría en ambas cámaras, no para dialogar, como ingenuamente nuestro gobierno piensa, sino para imponer las condiciones que le convenga a él y, en todo caso, al gobierno norteamericano. Por ello, tiene que ser la diplomacia profesional, la argumentación jurídica basada en el derecho internacional, la que nos defienda. Por eso, en lugar de seguir con esa política de apresuramiento con Trump, el que esté buscándose nuevamente nuestro jefe de Estado, el presidente Peña, reunirse cuando todavía Trump no sea presidente en funciones, sino apenas en este periodo de transición, pues no es adecuado. Más bien se debe de preparar para que cuando esto suceda, pues ya estemos funcionando para empezar a quitar a sus cuates y regresar a los puestos claves en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Embajada Norteamericana, en los consulados, a verdaderos profesionales de la diplomacia, expertos en derecho internacional público, que puedan defender adecuadamente los intereses de México y de los mexicanos ante lo que quiera hacer el gobierno de Trump si se aparta de las normas de derecho. Por otro lado, debemos prepararnos para competir. Pues el TLC, ¿qué es? Pues se basa en la libre competencia, y esta libre competencia se da y se dará con o sin TLC. Por ello, si un producto mexicano es de mejor calidad y se vende a precio más bajo, pues se va a vender aquí y allá. Pero por el contrario, si un producto estadounidense es más conveniente para los consumidores por su calidad y precio, pues se va a vender en Estados Unidos y en México en forma mayoritaria. Por ello, debemos prepararnos para competir comercialmente con los Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump, y así prepararnos para las batallas que hay que librar en los campos jurídicos diplomáticos, en el campo económico comercial, y para ello pues no bastan las buenas vibras, las palmaditas en la espalda, las llamadas telefónicas muy cordiales. Debemos prepararnos para lo que el propio Carsten, el gobernador de Banco de México, llamó el huracán Trump. Y ante un huracán, un ciclón, pues no bastan rezos, suposiciones de que a la mera hora se va a desviar de ruta, etcétera. No, debemos prepararnos para que cuando Trump llegue el próximo enero, México tenga argumentos para competir y para ganar a los Estados Unidos, que hay que recordar esto, es nuestro competidor, no nuestro socio.